de 3 secretos para escribir un buen copy en Facebook, lo primero que tienes que hacer es saber quién es tu target, quién es el destinatario de tu copy. Si no tienes esta información, yo creo que es la más importante previa a escribir un copy para Facebook. Necesitas recabarla como sea. Facebook te da algunas herramientas, pero yo utilizo esta herramienta y tú puedes usarla gratis también. Lo único que tienes que hacer es entrar en crearactivos.com/mtr. Creé un vídeo sobre la mejor hora de publicación, también te lo dejo por aquí si es un tema que te interesa. Vale, ¿qué nos interesa saber? Bueno, aquí me dice la visión general de la página, las publicaciones que he hecho en el mes. Balance de seguidores. Cada vez que publicas pierdes seguidores, sobre todo si no publicas lo que la gente está esperando exactamente. Pero aquí tenemos un equilibrio, hemos ganado esta semana 15 y hemos perdido 8. Con este ritmo siempre puedo seguir haciendo crecer mi página. Y aquí viene lo importante, crear tu target. En mi caso lo primero es que es hombre, porque el 70% de los visitantes de mi página web Crear Activos son hombres. Y 1770 personas de este grupo de casi 4000 tienen entre 25 y 34. Esta información es súper importante porque puedes crear luego una audiencia similar. Y esta es una herramienta genial. Yo, por ejemplo, en este caso, ¿qué voy a hacer? Crear una audiencia de 18 a 24, otra audiencia de 25 a 34 y otra de 35 a 44. También podría crear una aquí para saber qué tal convierte, porque a veces, aunque sean menos personas, convierten mejor. Vale, hombre de 25 a 34, mi primer público. Aquí tiene una información genial. Países de los seguidores. El primero es México, el segundo Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia y otros. Vale. La primera ciudad donde voy a hacer mi campaña de publicidad, donde voy a hacer que las personas vean mi copy, van a ser personas hombres de entre 25 y 34 años de edad que viven en Lima, departamento de Perú. Recuerda que puedo crear un público similar, un target similar. Luego tengo Ciudad de México, Colombia y así hacerlo muchísimo grande. Luego tenemos las publicaciones. He hecho 17 publicaciones que han pegado con el público 19,96. ¿Cómo se mide esto en esta herramienta analítica? Se mide muy fácilmente. Por cada 1000 personas, estas son 19,96, casi 20 las que actuaron. ¿Por qué? Porque por ejemplo impresiones tuvimos 1016, alcance de 1002, es decir que algunas personas vieron varias veces y otras tuvieron interacciones, 20 interacciones en total. Vamos a ver qué son las interacciones. 5 reacciones, es decir, me gusta, no me gusta, lo que sea. Compartidos 2 veces, tengo que mejorar mucho los comentarios. ¿Por qué? Porque Facebook le da importancia. 13 los clics hacia mis páginas. Y escribí 17 publicaciones utilizando esta misma herramienta para automatizar varios del proceso. Y las listas de publicaciones, la que tiene más enganche con mis seguidores en Facebook, es esta primera, que es de un libro que se llama Publicidad con Razones, que si vas a hacer publicidad en Facebook te lo recomiendo. Y desde aquí mismo puedo promocionar mi página, mi publicación. Las publicaciones que mejor engagement tienen más probabilidades de que enganchen y de que las personas terminen haciendo la acción, ¿no? Ya sea suscribirse, comprar tu producto o servicio. La clave con las publicaciones es que hagas muchas publicaciones. Por ejemplo, esta me sorprendió porque yo siempre era de publicar, cuando publicaba un libro, solamente una imagen del libro, y esta es que puse varias imágenes como un carrusel, pues tiene más engagement. ¿Por qué? Porque la gente pasa para ver las fotos. Te parecerá una tontería, pero el que pasa para ver las fotos está más dispuesto a comprar. Vale, los competidores que tengo, esto es súper interesante, por si no tengo yo tantos seguidores, tengo que ver a mi competencia, ver lo que está haciendo, y esta herramienta te da exactamente lo que está haciendo tu competencia. Yo lo estoy mejorando a estos, pero puede haber muchos más que estén haciendo cosas muy bien y tengo que seguir buscando competencia, hacer tracking de mi competencia. Estas primeras 2 pestañas valen ya oro. La edad de tu público objetivo y la ciudad donde viven, porque acotas muchísimo a quién le vas a hacer ver tu copy en Facebook. Bueno, ahora vamos a ver los 3 secretos para hacer un buen copy en Facebook, que son bastante sencillos, pero a mí me costó muchísimo dinero aprenderlos, pagar cursos y otras cosas, y aunque son sencillos, son poderosos y te van a servir.
Antes, si quieres aprender más sobre copy, te recomiendo que vayas a este libro, el libro de las cartas de venta, que está hoy mismo en el número 1 de los libros de pago de Amazon. En libros digitales sobre escritura comercial, en este caso no, en gramática. Me quedé súper sorprendido del número 1. Y es un libro que no se vende barato, se vende ahora mismo por 9, seguramente subiré el precio en breve, porque se está vendiendo muy bien y al aparecer en los primeros lugares, seguramente te va a ayudar, va a seguir vendiéndose muy bien. Otra cosa que te digo respecto a los copies es que mientras más largo el copy, mejor. Y esta es una tontería. Y ese secreto viene en el libro de las cartas de venta de Robert Collier, que viene con un montón de ejemplos que te van a servir para crear tu propia publicidad en Facebook. Vamos a los 3 secretos. Bueno, llegamos aquí al meollo de la cuestión, a la parte central del vídeo, que es 3 secretos para escribir un buen copy en Facebook. Vamos a los 3 secretos. Ya doy por hecho que tienes bien elegido tu target, tu público objetivo. Entonces es cuando este tipo de copy va a funcionar. Con personas que no tienen ningún tipo de interés en tu producto, en tu servicio, en tu nicho, va a ser muy difícil que funcione. Deberías utilizar otra estrategia para acercarlos primero a ti y luego envolverlos en el tema que estás hablando. Lo primero es, vamos a utilizar una técnica llamada las 3 P. La primera P es de problema, la segunda es de penetración y la tercera P es de paraíso. Problema. Las primeras frases de nuestro copy tienen que hablar del problema, del principal problema de tu nicho de mercado. Demuestra que entiendes del problema de tu prospecto. Aquí esto es fundamental, que entiendas exactamente el tipo de lenguaje que está usando tu prospecto para referirse al problema, y otra, que entiendas el problema en sí. Entonces, ¿cómo se lo demuestras? En las primeras 2 o 3 frases. Esto vale tanto para un copy largo como para un copy corto. Yo en la mayoría de los casos no me quedaría mucho tiempo en el problema, aunque hay que abarcarlo porque entra aquí la empatía, entran varios puntos de copywriting importantes. Si vas a escribir un copy corto, 2 o 3 frases del problema y ya está. Si vas a hacer uno más largo, 10, quizás como mucho. Si usas storytelling, alguna metáfora, alguna ilustración, este es el momento de meterla respecto al problema. El problema siempre que tienes que tener el lenguaje sencillo que utilizan las personas para referirse a él. ¿Cómo hacer esto? Antes de escribir tu copy de venta, escribe una encuesta en Facebook o crea una encuesta en la que preguntes a tu audiencia cuál es su principal frustración respecto al tema que traten, ¿no? Si vas a vender un producto de adelgazamiento, si vas a vender, no sé, software o lo que sea, pregunta respecto a este tema en concreto, ¿cuál es tu principal frustración? Y empieza a copiar las palabras de la gente. Utiliza las mismas palabras que utiliza la gente y vas a ver cómo esto es súper efectivo para tu copy. Vamos a la segunda palabra, que es penetración. Esta segunda P es importantísima. Bueno, las 3 son imprescindibles para tener un copy sólido. Explicamos nuestra historia con el problema que queremos solucionar. Generalmente tendría que haber aquí un arco narrativo, una fuerza narrativa, es decir, cómo llegué del punto A al punto B. ¿Qué me pasó en este momento a mí? Tu propia historia o la historia de un cliente tuyo, ¿no? Antes de encontrar la solución tuya. A mi cliente le pasaba esto y lo otro, o a mí me pasaba esto y lo otro. Y estos fueron los pasos que fui dando hasta que encontré una solución. Quizás puedes explicar hasta los costes que te llevó eso, las pruebas que tuviste que hacer, el tiempo que te llevó. Todo esto es interesante porque las historias nos encantan y podemos familiarizarnos, más que familiarizarnos, empatizar muy rápido con una historia, cosa que no nos va a pasar con cifras frías si no hay una historia dentro. Entonces es importantísimo que cuentes aquí una historia. Puede ser tuya o de un cliente tuyo de éxito. Por eso los casos de estudio funcionan también. Pero en un copy no tiene por qué ser algo muy largo. Pueden ser también unas 10 frases de penetración en el que la persona, tú empatizaste con ella, ahora ella empatiza contigo a través de la historia. Y en el 10, una vez que has conseguido rapport,
utilizas la tercera P, que es paraíso. Se suele llamar a esta técnica invitación al paraíso, la utilizan muchísimas campañas publicitarias, que es sacándote, si te compras este coche vas a tener esta novia y esta casa, o si te compras esta laca para el pelo vas a ser como esta modelo. La invitación al paraíso suele ser muy sutil, pero también la puedes hacer muy directa, ¿no? Como te dice aquí, invitamos a nuestros prospectos al paraíso donde nosotros ya estamos, es decir, la solución que ya hemos conseguido, y queremos que también ellos estén. Puedes explicar cómo te sientes. Aquí tienes que usar algo, técnicas PNL, es decir, lo que ves tú en este momento al estar en este paraíso, que es la solución que tú estás recomendando, lo que sientes a nivel táctil y lo que oyes. Sentidos, ir a los sentidos, ¿no? Acudir directamente a los sentidos de tus prospectos. Y es una técnica bastante sencilla. Te recomiendo que si tienes un boli o un lápiz te la apuntes, las 3P, problema, penetración y paraíso, y lo empieces a testear en tus campañas de Facebook. Como te decía antes, aprender esta sencilla técnica me ha costado tiempo y sobre todo me ha costado mucho dinero en cursos que he comprado, pero te la recomiendo porque es la que mejor resultado me ha dado. Otra técnica que me ha dado muy buen resultado, que puedes utilizar en combinación con esta, es la de, como te decía antes, escribir un copy más largo, porque hace que la gente que lo lee y hace clic sepa exactamente a dónde va, a lo que va. No es gente que digas, si tu producto vale $70 o no sé, $10 al mes o lo que sea, sabe dónde va. Aunque mi recomendación es que no hagas la venta en frío, que este no es el mejor momento para hacer la venta, sino mandarlo a una lista de email marketing y hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque vas a tener más posibilidades de que compre si les envías varios emails o le haces retargeting en varias de tus redes sociales, en YouTube con un vídeo más largo, etcétera, etcétera, o directamente con una carta de ventas o con otra encuesta. Hay muchas formas de hacerlo, pero este copy para conseguir prospectos que entren en tu lista de email marketing funciona muy bien, y mientras más largo, de mayor calidad son esos prospectos, y también de mayor calidad es tu publicidad. No escribas por escribir, pero sí explícalo todo, ponte en el lugar de la persona. Por eso me encanta hacer encuestas, preguntar directamente a mis prospectos cuál es vuestra mayor frustración, cuál es el producto que necesitáis, cuál es el lenguaje que usáis. Y estos pequeños detalles funcionan muy bien a la hora de hacer copywriting, porque a la hora de escribir, mientras mejor escribas a nivel de sonido, de estilo, etcétera, mejor. A la hora de escribir copywriting, lo mejor que puedes hacer es ser sencillo, llegar directo al corazón de las personas. Por eso antes te recomendaba, y te lo recomiendo de nuevo, el libro de las cartas de venta de Robert Collier, para continuar, para cerrar el bucle. Cuando envíes las personas de aquí a tu página de captura o a tu carta de ventas, necesitas tener las técnicas que utilizaba Robert Collier. Un libro genial, te aseguro que vale cada centavo. Es decir, es un libro que yo le vengo sacando rendimiento años y años de todo lo que aprendes. Cómprate una copia para subrayar y otra para tus empleados o para tus socios. Realmente es increíble. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Espero que este vídeo te haya servido. Me he enrollado un poco en la introducción, pero es importante para que tu copy funcione. Si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en crearactivos.com.